Bienvenidos al vídeo de las clases, donde os voy a explicar cómo se utilizan estas, pero lo primero de todo vamos a resolver el ejercicio que os mandé en el anterior vídeo, que consistía en mejorar la calculadora y crear diferentes métodos para las operaciones que estábamos realizando, ¿no? Ya habíamos creado el método sumar y lo único que nos quedaba de hacer, ¿vale? Lo que os mandé era pues crear los diferentes métodos para las operaciones. Vale. Yo tengo ya aquí creado el método restar. Lo voy a utilizar, sería como el método sumar, pero con los diferentes números, ¿no? Entonces, vamos a crear este método, ya lo tenemos, y vamos a crear pues los otros dos métodos que nos quedan, y si queremos podemos crear pues algún método más, si vemos necesario, ¿vale? Este sería el método multiplicar, que multiplicaría el número 2 por el número 1. Acordaos de que es lo mismo 2 por 1 que 1 por 2, pero en la división nos va a ser igual. En la división dijimos que íbamos a dividir el número 2 entre el número 1. Vale, ya tengo creados los métodos. Acordaos de hacerlos estáticos porque el método calculadora es estático, ya que se utiliza desde una clase desde un método estático y nos obliga. Así que una vez tengamos los métodos creados, vamos a utilizarlos. El 1, el 2 y aquí dividir. Lo mismo. Dividir. Bien. Este ejecutar while, no sé cómo lo teníamos, pero creo que habíamos dicho que en caso de que fuese true, en caso de que fuese false, hacer un break, ¿no? Para que no ejecutase lo que viene siendo esta línea de aquí abajo. Así estaría bien. Con esto tendríamos ya todos los métodos dentro de todas las operaciones dentro de métodos. Bien, nos faltaría poner bien el dividir y creo que ya estaría. Vamos a ejecutarlo y nos dice introduce un número. Vale, el 5, introduce otro número. El 9, ¿qué operación quieres realizar? Vamos a multiplicar, ¿vale? 45, introducir un número, vamos a dividir 8 entre 40, o sea, 40 entre 8, ¿vale? Entonces le decimos que divida y nos sale 5. Acordaos que el número 2 era el que era dividido entre el 1. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que los métodos que estamos utilizando pues funcionan correctamente. Bien, si queréis crear algún método más para sacar, por ejemplo, los textos o los readlines, también se puede hacer, pero yo creo que con esto ya se entiende el concepto de método y realmente no necesitaríamos más métodos, ¿no? Ahora os voy a explicar lo que son las clases. Al principio del curso os comenté que las clases eran un conjunto de código, digamos, agrupado por funcionalidad, ¿vale? Es lo que se intenta, ¿no? Porque tú en una clase puedes meter lo que quieras, pero lo ideal sería que una clase recogiese una funcionalidad que está relacionada. Por ejemplo, si nosotros tenemos la clase calculadora, estaría genial que la clase calculadora tuviésemos las operaciones de la calculadora, digamos, todos los métodos que puede utilizar una calculadora, introducir un número en calculadora, leer calculadora, digamos, todo el comportamiento de la calculadora, ¿no? También podríamos crear una clase específica solo para los métodos de calculadora si es que la calculadora se nos hace muy grande, eso también se podría hacer. Otro ejemplo, por ejemplo, imaginaos que tenemos una clase, ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser crear una, para que veáis cómo se hace, agregar clase. Y la vamos a llamar clase humano. ¿Vale? Va a ser simplemente un ejemplo que no vamos a poner la pública. Y por ejemplo humano, pues le vamos a decir que tiene diferentes métodos y propiedades, ¿vale? Las propiedades serían pues que puede tener de propiedad un humano. Altura, por ejemplo, vamos a poner prop, ponemos prop, tabulamos entero, esto sería un objeto, ¿no? Sería el objeto humano, una clase que tiene un comportamiento y que tiene unos métodos. Entonces la clase altura, que podría ser un entero, ¿de acuerdo? Sería este. Luego podríamos crearle la clase edad, ¿sí? Y podríamos crear
la clase nombre, ¿vale? También tiene un nombre. Con estas tres clases tendríamos, o sea, con estas tres propiedades tendríamos pues la clase humano con sus diferentes propiedades, ¿no? Y ahora podríamos crearle métodos. ¿Qué método podría tener un humano relacionado con la programación? Bueno, sería un poco, a ver, tendría muchos, ¿no? Podríamos crear un método que fuese el método correr, ¿vale? El método correr, el método, no sé, el método pensar, el método respirar, ¿vale? Lo que pasa es que relacionado con la programación pues no tendría mucho sentido, pero podríamos crear el método cumplir años, ¿vale? Que sería pues cumplir años, ¿vale? Que sería, a ver, un método que lo que nos hiciese sería sumarnos un año, ¿vale? Luego otro método que podría ser entero, porque lo que queremos es obtener años, ¿vale? Get años, ¿vale? Sería que nos devolvería la edad, que realmente podríamos llamar directamente a la propiedad, pero lo quiero hacer con un método, ¿vale? Quiero hacer que, vamos a poner this significa este, ¿vale? Esta edad, la edad de esta clase, ¿no? No hace falta que lo pongas, pero a mí me gusta hacerlo. Luego otro método que podría ser get nombre, ¿vale? Ese sería otro de los métodos, get nombre, que nos devolviese el nombre del humano. Y otro que fuese get altura, ¿vale? Que nos devolviese. Ahora recordamos que nombre es string. Bien, así tendríamos métodos que, bueno, que se pueden programar, ¿no? Porque correr realmente necesitaríamos pues más información, pues la velocidad que tiene, muchas cosas. Esto se entiende un poco mejor. Podríamos crear otro método, se me ocurre, que fuese public void crecer, ¿vale? Crecer, ¿vale? El humano podría crecer. Imaginaos que cuando cumple años también crece. Entonces podríamos, dentro de cumplir años, llamar a la función crecer, ¿vale? Ya sabéis que eso no es así exactamente, pero bueno, para que lo entendáis. Y a altura le vamos a sumar, this.altura le vamos a sumar, imaginaos que vamos a sumarle altura más 2. ¿Vale? Esto significaría que a esta altura le vamos a sumar la altura que ya tiene más 2. Porque si pusiésemos this altura igual a 2, lo que estaríamos haciendo sería asignarle a la altura 2 y no queremos. Vale, esta altura vamos a suponer que está en centímetros, la edad pues en años y el nombre pues es un nombre de una persona. Luego podríamos tener otra función que fuese cambiar nombre, ¿vale? Digamos que este chico pues quiere cambiarse el nombre y pues podemos pasarle un string al método que sea nuevo nombre. Lo que haríamos es a this nombre asignarle nuevo nombre. Y así ya tendríamos el nuevo nombre. Con esto, bueno, ya tendríamos un humano que tiene una altura, un nombre, unos años y que cumple años y que cada vez que cumple años crece, ¿vale? Entonces para eso vamos a ponerle la función crecer. Le podemos poner más lógica, le podemos decir, vale, si por ejemplo, imaginaos, vale, esto me lo voy a inventar un poco, pero si tiene menos de 18 años, crece. No sé hasta qué edad se crece, yo creo que es hasta más años, pero bueno, vamos a ponerlo así. Si tiene menos de 18 años o 18 años, menor o igual, va a crecer. Entonces cada año que cumpla, crecerá un poco, ¿sí? Y luego podemos ponerle más cosas. Vale, una vez ya tenemos estos métodos, lo que queremos es una posición inicial, es decir, cuando creemos un humano, que lo vamos a crear aquí en programa, necesitamos saber cómo empieza. Digamos, cuál sería su altura inicial, su edad inicial y su nombre inicial, ¿vale? Para eso están los constructores, ¿vale? Dentro de una clase puede haber constructores. Los constructores, digamos, que sirven para crear la imagen inicial que esa clase va a tener. Vale, un constructor debe tomar el mismo nombre que la clase. Y podemos pasarle cosas o no. Por ejemplo,
si nosotros le pasamos desde el exterior, podríamos inicializar desde otra clase la altura que va a tener, la edad que va a tener y el nombre que va a tener, que eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a crear un constructor en el cual nosotros podamos pasarle todos esos datos. También podríamos directamente, cada vez que se cree un humano, que tenga la misma altura, la misma edad, el mismo nombre, ¿vale? Eso también lo vamos a hacer ahora. En este caso es donde nos interesa ver el dis, porque como le estamos pasando una altura desde el exterior, el dis aquí funciona, ¿no? El dis tiene sentido, ya que altura se refiere a esta altura cuando le pones dis y esta altura se refiere a la altura que le estamos pasando a través de los parámetros del constructor. No sé qué toca, vamos atrás. Lo mismo con la edad, lo mismo con el nombre. Ya estaría, bien. Entonces vamos a probar esta clase, vamos a probarla para probar una clase, bueno, para cómo se utilizan esto de las clases. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestra clase, tenemos la clase programa, que es la clase principal, donde tenemos el tema de la calculadora, que vamos a mover después a otra clase diferente, y la clase humano. Para utilizar la clase humano no podríamos, por ejemplo, utilizarla sin más, creo, o sí, porque está en el mismo namespace. Vale, ahora os digo, a ver, humano es igual a new humano. Vale, el caso es que sí, nos deja utilizar la clase humano por el hecho de que está, digamos, en el mismo espacio de nombres, ¿vale? El espacio de nombres sería como una dirección que tiene dentro del proyecto. Como es el mismo, pues ellos se ven y dicen, vale, está aquí al lado, lo puedo usar. Si estuviese dentro de una carpeta, que es lo que voy a hacer, crear una nueva carpeta. A ver, agregar carpeta. Se va a llamar simplemente clases, ¿vale? Yo voy a meter ahí la clase humano. Y ahora nos va a pasar una cosa, nos va a decir, esta operación podría tardar mucho, bueno, esto nos da igual. Desea ajustar los espacios de nombres para los archivos movidos. ¿Qué significa esto? Si lo ponemos dentro de clases, el espacio de nombres debería cambiar y poner clases.proyectoconsola, ¿no? Porque tendría una nueva dirección dentro del proyecto. Si le damos así, nos va a cambiar, ¿vale? Y nos va a salir que ahora proyecto consola, o sea, que humano está dentro de proyecto consola.clases. Y ahora nos debería dar, no nos da ningún error porque automáticamente se ha importado. Si nosotros comentamos esta línea, nos aparece como que no encuentra esa clase porque no la puede ver, entonces deberíamos importarla. Podemos dar aquí a la bombilla y nos da como sugerencia utilizar este using proyecto consola, que lo que hace es añadir esa dirección, ¿vale? Va a ir a buscar esa dirección, ¿vale? Ya puede ir a buscar aquí y lo encuentra. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nosotros hemos creado un constructor, acordaos, nosotros hemos creado un constructor que necesita de parámetros exteriores, entonces vamos a tenerle que pasar unos parámetros iniciales, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es inicializar una clase. Es una clase objeto, es una clase que tiene unas propiedades y unos métodos dentro. No necesariamente todas las clases son así. Mirad, la clase programa no tiene propiedades, podríamos creárselas, pero no las tiene, solo tiene métodos, ¿no? Entonces son diferentes conceptos de clase, aunque realmente los dos son conjuntos de código. Lo que vamos a hacer es inicializar al humano. Nuestro humano, si ponemos una coma, nos va a decir los diferentes parámetros que utiliza. Le vamos a decir que de altura, como son centímetros, pues va a tener, no sé, 120 centímetros porque tiene, no sé muy bien cuánto tendría que tener, bueno, 10 años, por ejemplo. Y se llama Juan, ¿vale? Este sería nuestro humano Juan. Ahora vamos a ver qué tiene Juan, ¿vale? Habría dos maneras de ver lo que tiene. Si utilizamos la clase humano.altura, nos diría la altura que tiene, pero también podríamos llamar al método getAltura. Las dos nos servirían para acceder a altura. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que esto es una propiedad que es fija, que coge este valor y solo la vamos a poder cambiar asignándole un nuevo valor, y esto es un método que realmente llama a esta propiedad, pero dentro de este método podría haber más líneas. Podría haber que en realidad a altura le sumamos 2 centímetros más, o le cambiamos de sistema métrico y utilizamos otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces los métodos en sí pues pueden tener más código que que la manera de acceder a las propiedades, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro humano, podemos acceder a su altura, podemos acceder a su nombre, a todas las propiedades que hemos visto.
Y vamos a hacer que, no sé, que cumpla años. Vamos a ver, tiene una altura, vamos a ver aquí su altura. Altura, eso va a ser lo primero que salga. Vamos a hacer un strict format. De las dos maneras nos tiene que salir lo mismo. Vale. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Juan tendría 10 años, ¿no? Y estos 10 años se puede ver que los tiene accediendo a sus get años o get edad, como queréis llamarlo. Y luego lo que vamos a hacer es ejecutar una de sus funciones, que va a ser crecer, ¿vale? Crecer. Que acordaos que crecer lo que implica es sumarle altura más 2. O podríamos, no, vamos a llamar cumplir años, que es lo que habíamos dicho. Cumplir años, nos va a mostrar primero la edad y después de cumplir años quiero ver los años que tiene y quiero ver la altura que tiene, ¿vale? A ver qué ha sucedido, a ver si ha funcionado bien ese método que hemos creado, ¿no? Edad, altura. Vamos a poner aquí otro mensaje. Bueno, realmente lo podríamos crear dentro de la función cumplir años. Podemos crear un console.write que nos diga, después de que todo esto suceda, parámetro ha cumplido tantos años, ¿vale? Estoy haciendo el formateo, this nombre y this.edad. Bien, no sé quién, has cumplido tantos años. Bien, eso es lo que tenemos. Podríamos crear también una para crecer, pero bueno, no me interesa. Y ahora vamos a cambiar el nombre este que tiene de este método. Vamos a ponerle cambiar nombre, ¿vale? Para que veáis, para que tenga más lógica esto. Y vamos a ejecutarlo así, a ver qué sucede. Vamos a ejecutarlo así, a ver qué sucede, y luego utilizamos la función de cambiar nombre. Vale. Lo que ha pasado es que nos muestra la altura, que es la altura tal cual hemos introducido los datos de Juan. Después la edad, que tiene 10 años. Después ejecutamos el método de cumplir años y nos dice Juan ha cumplido 11 años. Edad 11, altura 122, porque ha crecido 2, ¿no? Podríamos ponerle, lo correcto sería centímetros después, para que nos especifique qué sistema está utilizando, qué unidades está utilizando, ¿vale?